Ahora que tu marido ha muerto, llora. Haz las maletas y no vuelvas nunca más, me dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. De todas formas, la casa nunca fue tuya. Me mudé sin decir palabra. Al día siguiente fui al banco. Por cierto, me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Noel. La mesa de caoba que había albergado incontables cenas familiares ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. A pesar de que los tres estábamos sentados a su alrededor, no podía dejar de mirar su silla vacía, esperando verlo allí con su amable sonrisa y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi marido de 32 años. Una semana desde que estuve junto a su tumba, sintiendo como si me hubieran arrancado la mitad del alma. El dolor todavía pesaba en mi pecho, haciendo que cada respiración fuera dificultosa. «Pásame las patatas», dijo Moro Romy, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Mi nuera nunca había usado un tono cálido conmigo, pero esa noche había algo diferente, algo más frío. Alargué la mano hacia el cuenco para servir, con las manos todavía temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo que esperaba. A los 71 años, creía que me había preparado para ese día, pero nada podría haberme preparado para el dolor hueco que ahora me seguía a todas partes. Wade, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotros como un árbitro que ya hubiera elegido bando. Apenas me había mirado en toda la noche. Su atención se centraba por completo en su mujer desde hacía 15 años. El hijo que solía subirse a mi regazo cuando tenía pesadillas, ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. El oficio fue precioso, ¿verdad?, ofrecí, intentando llenar el incómodo silencio. A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí. Romy dejó el tenedor con deliberada precisión. Sí, bueno, eso es lo que en realidad tenemos que discutir contigo, Myrtle, dijo. Algo en su tono me hizo encoger el estómago. La miré a ella y a Wade, buscando cualquier señal de la calidez que debería existir entre los miembros de una familia que acaban de compartir una pérdida. En cambio, encontré un frío cálculo en los ojos de Romy y una incómoda evasión en mis hijos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba cuando daba ultimátums. Ya lo había visto antes, normalmente cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan a menudo o por qué las tradiciones familiares debían cambiar para adaptarse a sus preferencias. Wade y yo hemos estado hablando, comenzó, su voz adoptando esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. Ahora que Noel se ha ido, esta casa va a ser demasiado para que la maneje sola, dijo. Parpadeé confundida. ¿Demasiado? Llevo más de 30 años administrando esta casa. Conozco cada tabla del suelo que cruje y cada grifo temperamental, protesté. Sí, ese es exactamente el problema, continuó Romy, su máscara de simpatía se deslizó ligeramente. No te estás volviendo más joven y mantener una casa de este tamaño es caro. Wade y yo creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado, dijo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mudarse? Este es mi hogar. Noel y yo construimos nuestra vida aquí. Wade creció aquí. Finalmente habló, su voz apenas por encima de un murmullo. Mamá, Romy tiene razón, señor. Solo el mantenimiento va a ser abrumador para usted. No estoy desvalida, Wade, dije, escuchando mi voz quebrarse ligeramente. ¿Y esta casa? Tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. Dijo Romy, su expresión endureciéndose. Pero los recuerdos no pagan las facturas de los servicios públicos ni los impuestos de la propiedad. Sé práctica, Myrtle, la miré fijamente. Esta mujer que me ha apartado sistemáticamente de la vida de mi hijo durante 15 años. La mujer que convenció a Wade de que las cenas dominicales con su madre eran demasiada presión y que las visitas de las fiestas debían equilibrarse entre las familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes.
¿Qué sugieres exactamente? Pregunté, aunque podía sentir la respuesta formándose como hielo en mi estómago. Creemos que debería buscar en una de esas agradables comunidades para personas mayores, dijo Romy, su tono sugería que me estaba haciendo un gran favor. Un lugar con actividades y gente de su edad sería mucho mejor para usted que andar dando vueltas por esta gran casa vacía, añadió. Me volví hacia Wade, esperando desesperadamente ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Wade, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste, donde tu padre y yo? Tiene sentido, dijo. Mamá me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Sinceramente, a Romy y a mí nos vendría bien el espacio. Hemos estado hablando de ampliar nuestra familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado de sus palabras me invadió como una ola de frío. No solo querían que me fuera, sino que también querían mi casa, el hogar que había restaurado con amor, habitación por habitación, durante 3 décadas. Ahora que mi suegro ha muerto, me piden que viva mi dolor, haga las maletas y no vuelva nunca más. La voz de Romy perdió toda pretensión de civilidad. De todos modos, la casa nunca fue realmente mía. La palabra española para suegro salió de su lengua con crueldad casual, como si estuviera hablando de deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su marido. Wade levantó la vista entonces, y por un momento, vi algo parpadear en sus ojos, incertidumbre, tal vez incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Tiene razón, mamá. Esta casa era de papá y ahora es mía. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Simplemente vivía aquí. Como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia no hubieran sido más que cuidar una casa durante mucho tiempo. Ya veo, dije en voz baja, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Algo se estaba desmoronando, no solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas. Romy me interrumpió. Debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y contratar una empresa de mudanzas. 2 semanas, no 2 meses. Ni siquiera es un plazo razonable para hacer el duelo y planificar. 2 semanas para desmantelar toda una vida. Finalmente, WD me miró directamente, y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Una indiferencia total y casual hacia mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya lo verás. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Noel. Cada paso me hacía sentir como si estuviera escalando una montaña. La habitación todavía olía a su colonia, y sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche donde las había dejado la noche anterior a su infarto. Me senté en el borde de la cama y me miré fijamente en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía tener más de 71 años, su pelo plateado lacio y sus ojos azules apagados por la conmoción y el dolor. En 2 semanas, tendría que abandonar esta habitación donde me había despedido de Noel hacía solo 7 días. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregárselo todo a un hijo que me acababa de decir que nunca había pertenecido a este lugar. Pero mientras estaba sentada allí en la creciente oscuridad, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y la conmoción. Una pequeña pero firme semilla de determinación había brotado en mí. Noel siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me había enseñado a ser minuciosa y a prestar atención a los detalles. Al día siguiente, comenzaría a hacer arreglos, llamaría al banco y me embarcaría en el proceso de descubrir exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, se llevarían una sorpresa. El primer paso era comprender con precisión que había dejado Noel atrás y a quién. El sol de la mañana se filtraba cálidamente por las ventanas de la cocina mientras estaba sentada sola en la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella horrible cena, y la casa parecía contener la respiración, esperando pacientemente a que me fuera. Wade y Romy ya habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y discutiendo renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Romy hablando por teléfono con un contratista,
programando presupuestos para cuando la anciana se mudara. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mecánicamente mis pertenencias e intentando ignorar la creciente ansiedad en mi estómago. Pero esa mañana, finalmente me sentí lista para enfrentarme a los asuntos prácticos que no esperaba manejar. El viaje al First National Bank duró 15 minutos por las calles familiares de nuestro vecindario. Había estado haciendo el mismo viaje durante más de 20 años, generalmente con Noel en el asiento del pasajero, ocupándose de nuestros asuntos bancarios mientras esperaba en el auto. Siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que preocuparme. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Patterson, la gerente del banco, me saludó con la cuidadosa simpatía reservada para las viudas recientes. Señora Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era todo un caballero. Siempre preguntaba por mis nietos, dijo. Gracias, respondí. Ellen también habló con cariño de usted. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con el bolso bien apretado en el regazo. Necesito entender mi situación financiera, dije. Noel se encargaba de todo y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó con comprensión. Por supuesto, dijo. Déjame consultar tus cuentas. Se volvió hacia su ordenador y comenzó a teclear. Al cabo de un momento, arqueó ligeramente las cejas. Vaya, ¿pasa algo? Mi corazón dio un vuelco. Wade y Romy ya habían conseguido acceder a nuestras cuentas. No, no pasa nada. Es que aquí hay bastantes cuentas más de las que esperaba. La voz de Ellen tenía un deje de sorpresa. Permítanme empezar con la cuenta corriente conjunta que usted y Noel utilizaban para los gastos del hogar. Imprimió un extracto y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto, pero lo bastante amplio como para cubrir mis gastos durante varios meses si tenía cuidado. Me invadió el alivio. Al menos ahora no estaría en la indigencia, continuó Ellen. También hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era bastante mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Eso es maravilloso, dije, sintiendo que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Noel siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico, coincidió Ellen, pero seguía frunciendo el ceño ante la pantalla. Señora Henderson, veo varias cuentas más aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su cartera financiera completa con Noel? ¿Solo a mi nombre? Repetí confundida. Eso no suena bien. Noel gestionaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Ellen volvieron a volar sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria que se estableció hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, no entendía nada. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Su esposo alguna vez expresó preocupación por su situación familiar? A veces, los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Protección de qué? Pregunté, sin estar segura de a qué se refería. Ellen vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, tal vez preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para garantizar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel en los últimos años. Como había comenzado a hacer preguntas directas sobre los hábitos de gasto de Romy. Como se había quedado callado cada vez que Wade mencionaba sus problemas financieros. Como había insistido en manejar todas nuestras operaciones bancarias personalmente, sin permitir nunca que Wade lo acompañara, incluso cuando nuestro hijo se ofreció. ¿Puede hablarme de esas otras cuentas? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ellen imprimió varias páginas más. El primer CD se ha estado renovando anualmente durante 7 años, mientras que el segundo se abrió hace 3 años. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta.
Aunque las cantidades eran pequeñas, $50 aquí y allá, con el tiempo, me entregó los extractos. Al ver los números, me di cuenta de que no se trataba de modestos fondos de emergencia, sino de cantidades sustanciales de dinero. Suficientes para comprar una casa o vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo era posible? Pregunté, ya que nunca había firmado nada. Ellen, con delicadeza, sacó una carpeta de archivos y me mostró que mis firmas estaban en todos los papeles. Parece que Noel los traía para firmar documentos, probablemente haciéndome creer que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Al examinar los papeles, vi mi firma, fechada y atestiguada en formularios que no recordaba haber firmado. Sin embargo, al mirar las fechas, pude ubicar algunas de ellas. Una de las firmas correspondía al día que fuimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaran los números de las casas, cuando cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo lo que realmente estaba firmando, susurré. Ellen respondió con cautela que no era raro. Algunos cónyuges prefieren ocuparse de los detalles para evitar causar estrés o confusión. Ellen aseguró que todo era legal y que las cuentas eran legítimamente mías. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planificaban sus renovaciones, intenté procesar lo que esto significaba. Me trataban como una carga de la que deshacerse, pero yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Ellen con voz aún más cautelosa. Ahora, la cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta comercial durante los últimos 5 años. Henderson Construction Trust. Creo que era la empresa de su marido. Sí, pero Nell vendió el negocio cuando se jubiló. Wade dijo que el dinero de la venta apenas alcanzaba para pagar las deudas. Ellen volvió a consultar su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a su cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que debe hablar con el contable de la empresa. Puede que su panorama financiero sea más complejo de lo que cree. Salga del banco. Al cabo de un día con la cartera cargada de extractos de cuenta e impresiones, en lugar de conducir directamente a casa, aparqué en el aparcamiento de una pequeña cafetería y me senté en el coche a leer todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Nell me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para garantizar mi independencia financiera. Al estudiar los extractos de las cuentas fiduciarias, descubrí un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade durante los últimos 5 años. Siempre eran cantidades mayores después de que Wade le pidiera pequeños préstamos a su padre o cuando Romy les había insinuado sus problemas financieros. Noel le había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado reservando una cantidad igual o mayor para mí, como si hubiera sabido que algún día tendría que valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Wade. Me dijo que Romy había encontrado un agente inmobiliario para vender la casa y que podían empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que estés progresando en la búsqueda de un lugar. Miré fijamente el mensaje durante un largo rato. Luego volví a mirar los extractos bancarios que tenía en el regazo. Wade y Romy estaban tan confiados, tan seguros de que tenían todas las de ganar. No tenían ni idea de que sus cuidadosos planes se construían sobre unos cimientos que no entendían. Al día siguiente, llamaría al contable de la empresa para descubrir exactamente qué más había dejado Noel. Entonces decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi marido me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera a merced de nadie. El dolor persistía, tan fresco y agudo como siempre. Sin embargo, algo más se estaba gestando, una fuerza silenciosa que hacía años que no experimentaba. La oficina de contabilidad de Moes & Associates se encontraba en un modesto centro comercial, entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Noel siempre se había encargado él mismo de las reuniones de negocios, alegando que se trataba de un papeleo tedioso que solo me daría dolor de cabeza. Ahora comprendía que me había estado protegiendo de algo más que del aburrimiento. Margaret Morrison parecía tener mi edad, con el pelo gris acero recogido en un práctico moño y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica.
Llevaba más de 15 años gestionando los libros de Henderson Constructions, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. Señora Henderson, dijo, señalando una silla frente a su abarrotado escritorio. Permítame expresarle mi más sentido pésame, Nell. Era un buen hombre y un hombre de negocios honrado. Voy a echar de menos nuestras reuniones trimestrales, respondí. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocí también en los negocios, como usted. Me acomodé en la silla con mis nuevos extractos bancarios guardados en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, explicó. Y el banco mencionó ingresos comerciales continuos de los que yo no estaba al tanto. Las cejas de Margaret se fruncieron ligeramente. ¿No lo sabías? Eso es inusual. Noel hablaba de ti a menudo y yo lo asumí. Se interrumpió, como si estuviera reconsiderando sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendido? Margaret parecía realmente confundida. Señora Henderson. Henderson Construction no se vendió. Se reestructuró. Se dirigió a su computadora y abrió varios archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso, el Henderson Construction Trust. Usted aparece como la beneficiaria principal. La sala pareció inclinarse ligeramente. Soy la dueña de la empresa constructora. Bueno, el fideicomiso es el dueño y usted es la dueña del fideicomiso. En realidad, ha tenido bastante éxito. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estas son las cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha generado ingresos constantes. Miré las cifras con las manos temblando un poco. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los extractos de las cuentas fiduciarias. Pero Noel se jubiló. Dije semanalmente. Ya no trabajaba. ¿Se apartó de las operaciones diarias? Sí, pero mantuvo la supervisión y se encargó de las decisiones estratégicas más importantes. Tom Bradley ha estado dirigiendo el trabajo de construcción real. Creo que lo conocen. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, empezando como un joven aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Había estado en el funeral. Una de las pocas personas allí que parecía realmente afligida. Tom ha estado dirigiendo la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel estructuró de manera que Tom reciba un porcentaje de las ganancias como bonificación por desempeño, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un acuerdo muy exitoso. ¿Por qué Noel no me contó nada de esto? La pregunta salió apenas en un susurro. Margaret vaciló, claramente incómoda. Señora Henderson, puede que no me corresponda decirlo, pero a Noel le preocupaban las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido problemas financieros y que su esposa tenía gustos caros. A Noel le preocupaba que si la familia se enteraba de los ingresos continuos del negocio, habría expectativas y exigencias que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas estaban encajando con devastadora claridad. Cada vez que Wade le había pedido un préstamo a su padre, y cada vez que Romy había hecho comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Noel había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije con palabras cargadas de comprensión. Los estaba protegiendo a ambos de diferentes maneras, respondió Margaret con delicadeza. Los préstamos que le hizo a Wade a lo largo de los años fueron sustanciales, pero procedían de la cuenta de explotación del negocio, no de sus activos personales. Tuvo mucho cuidado de documentarlo todo correctamente. Margaret se retiró otra carpeta de archivos. Estas son copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales, con cronogramas de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas.
Página tras página de documentos de préstamos, cada uno firmado por Noel y Ware. Las cantidades eran asombrosas. Decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas comerciales e inversiones de Ware. ¿Ware ha estado pagando estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se volvió incómoda. El cronograma de pagos mostraba atrasos significativos desde el mes pasado. El saldo pendiente, con intereses acumulados, era de aproximadamente $87,000. La cifra me impactó como un golpe físico. Wade le debía a la empresa familiar, mi empresa, casi $90,000, mientras que al mismo tiempo afirmaba que su padre no había dejado nada más que deudas. ¿Qué pasaría ahora con estas obligaciones de préstamos?, pregunté. Se transfieren con los activos de la empresa. Como nuevo propietario del fideicomiso, tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como mejor le parezca. Recordé a Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones y discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay una cosa más que debería saber, dijo Margaret, su voz ahora aún más cautelosa. Tu hijo se contactó conmigo el mes pasado. Dijo que, con el fallecimiento de su padre, se haría cargo de la gestión de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, pero le dije que necesitaría una autorización por escrito del beneficiario del fideicomiso. ¿Tuya? Parecía sorprendido de que estuvieras involucrado en la estructura del negocio. Así que Ware había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligido e ingenuo para entender lo que estaba pasando. La traición me hirió más de lo que creía posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio, con Tom continuando gestionando las operaciones, ¿sería factible? Por supuesto. Tom esperaba tener noticias tuyas. En realidad, le preocupa el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral. Si estás dispuesto a mantener el status quo, creo que lo encontrarías muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La deuda sustancial que Ware había acumulado era real y legalmente exigible. Ni él ni Romy tenían idea de que sus planes se basaban en mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible. Quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto, ¿le llamo a Tom esta tarde? Sí, por favor. Y, Margaret, agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Myrtle. La agente inmobiliaria quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. Las primeras impresiones son importantes para los posibles compradores. Miré el mensaje durante un largo momento antes de guardar mi teléfono sin responder. Déjalos que planifiquen su fotografía. Imaginarían su futuro en mi casa, gastando el dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que estaban construyendo sus sueños estaban a punto de desmoronarse bajo sus pies. Esa tarde, me senté en el estudio de No por primera vez desde su muerte, rodeado de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el mantenimiento de los registros y por qué había insistido en la documentación adecuada de cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción a transacción. Y mañana empezaría a descubrir la verdadera fortaleza de esos muros. Las curtidas manos de Tom Bradley rodeaban su taza de café mientras nos sentábamos en mi cocina a la mañana siguiente. A los 55 años, todavía tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que se había pasado la vida construyendo cosas. Sin embargo, sus ojos reflejaban un cansancio que nunca había visto antes. Señora Henderson, tengo que ser sincero con usted, dijo con la voz ronca por la emoción. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Noel. ¿Qué pasó?, pregunté,
sintiendo un nudo en el estómago. La semana pasada, el señor Gude pasó por la obra. Habló sobre la evaluación de activos y la racionalización de operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, buscando consuelo en la rutina familiar. Tom, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Dijo que la familia estaba pasando por algunas dificultades financieras y que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipos y proyecciones de flujo de caja. Tom tensó la mandíbula. También preguntó por las llaves del depósito de equipos y la oficina. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Que tendría que hablar con quien estuviera realmente a cargo ahora. El señor Noel siempre me dijo que si algo le pasaba, debía esperar las instrucciones adecuadas del propietario legal. Tom me miró fijamente a los ojos. Nunca dijo que se sopesaría. El alivio me inundó. Noel se había preparado para este escenario, asegurándose de que Tom fuera el guardián del negocio, en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que reclamara autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros por ahora. Su expresión se puso seria. ¿Lo tiene, señora? Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Henderson Construction es mía, no de Wade ni de la herencia. Es mía. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria. Se le abrieron los ojos a Tom al estudiar los papeles. Bueno, que me aspen. Disculpe mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre pensaba 3 pasos por delante. Y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Un rubor de orgullo cruzó las facciones de Tom. Nos hemos labrado una buena reputación, señora Henderson. Clientes fijos, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes habituales valen más que cualquier gran golpe. Quiero que continúe exactamente como hasta ahora, le dije. Pero necesito entender algo. Wade no ha sido honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puede contarme alguna interacción que haya tenido con él, en relación con asuntos comerciales? La expresión de Tom se ensombreció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba allí. Preguntaba por el flujo de caja y quería saber sobre los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que el negocio podría ayudarlo con algo de financiamiento temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. No soy tonto, señora Henderson. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de Tom se volvió más dura el año pasado. De hecho, se presentó en el banco el mismo día que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas Morrison. Solo coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Se me encogió el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de programar sus solicitudes de préstamos para que coincidieran con el efectivo máximo disponible. Tom, quiero preguntarte algo y necesito total honestidad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo a través de este negocio? Tom se quedó callado durante un largo momento, considerando la pregunta. Creo que sabe que es más de lo que tu familia creía, pero no creo que sepa el alcance total. El señor Noel era muy cuidadoso en mantener separadas las finanzas personales y del negocio, al menos sobre el papel. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu marido era inteligente. Cuando Wade pedía ayuda, el señor Noel le decía que el negocio estaba en apuros y que los márgenes eran ajustados. Sin embargo, siempre encontraba la manera de ayudar, normalmente con un préstamo de la cuenta del negocio, en lugar de con sus fondos personales. Tom sacó su propia libreta, pequeña y desgastada por años de uso. Llevo la cuenta de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según sus registros, Wade había recibido pagos por un total de unos $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era incluso mayor de lo que me había mostrado Margaret. Pagos, no préstamos.
aclaró Tom. Con lo inteligente que era el señor Noel, los estructuraba como préstamos en papel, con calendarios de pago y todo, pero nunca hacía cumplir las condiciones de pago. Wade se saltaba un pago y el señor Noel simplemente lo dejaba pasar. ¿Así que WDE cree que no debe nada?, pregunté. WDE actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. No pude decir si realmente lo creía o simplemente fingía creerlo. El portazo de un coche en la entrada interrumpió nuestra conversación. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Honda Pilot de WDE aparcado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Ese es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos de negocios. Tom asintió y recogió rápidamente los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, sea lo que sea que decida hacer, tiene todo mi apoyo. El señor N era un buen hombre y confiaba en usted lo suficiente como para poner todo a su nombre. Eso me basta. Wade entró sin llamar, algo que habría irritado a Nell, pero que aprendía a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo sin apenas mirar a Tom. No esperaba compañía. Tom pasó a ver cómo estaba, dije con suavidad. Sabes lo considerado que siempre has sido, ¿verdad? La atención de Wade ya estaba en otra parte. Sus ojos escudriñaban la cocina como si le estuviera evaluando para su reventa. En realidad, Tom, me alegro de que estés aquí. Tenemos que hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Con la muerte de papá, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones en curso. Observé este intercambio con fascinación. Wade estaba tan confiado, tan seguro de su autoridad. No tenía ni idea de que estaba tratando de reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar con las operaciones o si sería mejor liquidar los activos y saldar las deudas pendientes. El tono de Wade era informal, como si estuviera discutiendo qué comer para el almuerzo. Ya veo. ¿Y quién toma estas decisiones? Wade parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos comerciales de papá de ahora en adelante. ¿Lo harás ahora? La voz de Tom sonó cuidadosamente neutral, pero capté el ligero énfasis en ti. Comillas mamá, tal vez quieras preparar un poco de café recién hecho, dijo WDE, desestimándome como siempre hacía cuando se mantenían conversaciones importantes. Tom y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos, pero no me moví. Por primera vez en años, me mantuve firme. Me quedaré. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado, dije, sorprendiendo a WDE, quien se encogió de hombros. De acuerdo, Tom. Necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, los vehículos y los contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas comerciales para poder evaluar la situación financiera. Dije. Estaré encantado de ayudar con eso, dijo Tom cuidadosamente. ¿Con quién debo coordinarme con respecto a la autorización para el acceso a la cuenta? Conmigo, obviamente, respondí. ¿Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construction? Preguntó WDE, su confianza flaqueando un poco. Porque soy Noel, hijo y heredero de Henderson. Por lo que veo, tienes documentación que demuestra que estás autorizado para actuar en nombre de la empresa. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj que había sobre el fregadero. El rostro de WDE se puso rojo y pude ver cómo se debatía entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, creo que no entiendes la situación, dijo WDE, su voz adoptando el tono condescendiente que utilizaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una adquisición hostil. Estoy intentando poner en orden los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien cuidados, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas. No intento complicar las cosas, respondió Tom con serenidad. Solo intento entender de quién se supone que debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. Wade volvió hacia mí, esperando claramente mi apoyo. Mamá,
explícale a Tom que ahora me encargo de los asuntos empresariales de papá. Le dije a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa sin que yo me enterara, que había acumulado casi $90,000 en deuda mientras afirmaba que su padre no dejó nada atrás. Tomé mi decisión. En realidad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje de manera adecuada y legal. Seguro que entiendes la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Will pareció inseguro. Al ver esa incertidumbre invadir sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años: poder. La llamada telefónica llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Wade. En la cocina, esperaba. Cuestionar la autoridad de alguien, especialmente cuando está acostumbrado a salirse con la suya, nunca es sin consecuencias. Mamá, tenemos que hablar. Ahora, dijo Wade, su voz tensa por la ira apenas contenida. Romy y yo vamos a ir. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Llegaremos en 20 minutos, respondí. La línea se cortó antes de que pudiera decir algo más. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Noel siempre había dicho que me hacía ver digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de enfrentarlo como era debido. Llegaron exactamente 20 minutos después. Los tacones de Romy repiqueteaban agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije con tono amable, como si se tratara de una visita social. Romy me empujó para entrar en la sala de estar, agarrando su bolso de diseño como si fuera un árbol. Wade la siguió con expresión sombría. Ambos permanecieron de pie, colocándose entre la puerta y yo, en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé a qué juego crees que estás jugando, comenzó Wade. Pero ayer, Tom Bradley me llamó para informarme que no podía proporcionarme información comercial sin la autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de N, el que tenía las mejores vistas de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre habría esperado eso. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy era estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma. La que viene con la propiedad real. Wade entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Yo soy el ejecutivo. Eso significa que administro todos los bienes hasta que se haga la sucesión. Arreglado. En realidad, Wade, eso no es del todo exacto. Cogí la carpeta que había dejado en la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. Wade y Romy se pusieron tensos cuando la abrí. El testamento de tu padre deja sus posesiones personales y esta casa a la familia. Continué. Pero Henderson Construction no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando? Exigió Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse en la mesa de café. Henderson Construction ha sido propiedad de Henderson Construction Trust desde 2019. Soy el único beneficiario de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy fue la primera en tomar los documentos. Sus dedos bien cuidados temblaban mientras escaneaba el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo. Esto es imposible, susurró Romy. No sabes nada de negocios. Ni siquiera he cuadrado una chequera, respondió Wade. Tienes razón. Yo no lo hice. Tu padre se encargó de todo eso, pero al parecer entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenuo para ver, dijo Wade, hundiéndose en el sofá como si le hubieran fallado las piernas. Pero el negocio estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados,
que apenas había suficiente para mantener las operaciones en marcha, recordó Wade. Pero el negocio ha sido bastante rentable, de hecho. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro juego de papeles. Ver la cara de Wade mientras procesaba los números era como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. «Estas ganancias», murmuró. La voz de Wade apenas era audible. «¿A dónde fue a parar este dinero?» «Parte fue a parar a ti, Wade». «Bastante, en realidad», respondí. Saqué la documentación del préstamo. $87,000 en 5 años, para ser exactos. Romy cogió los papeles del préstamo, escudriñándolos frenéticamente. ¿Dicen préstamos, Wade? Me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecer, dijo Romy, señalando las comillas. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos, ni siquiera mencionó los plazos de pago. En realidad, sí, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago atrasado y de cada vez que tu padre decidió ampliar los plazos en lugar de exigirte lo que debías. Vi cómo empezaba a asimilar la realidad de su situación. Wade había construido su vida financiera suponiendo que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado en contra de esas expectativas, asumiendo compromisos basados en dinero que creía que era suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente, con un tono de desesperación en su voz. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que un pequeño negocio de construcción. ¿De verdad? Pregunté con dulzura. Los ojos de Romy brillaron con algo entre la ira y el pánico. No juegues, Myrtle. Esta casa vale al menos $400,000. Tienes razón, es una propiedad preciosa. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca. Wade levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Sí, pero hace 18 meses tu padre pidió un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante importante, en realidad. Saqué el último conjunto de documentos, los que descubrí en el estudio de Noel ayer mismo, guardados en la carpeta de fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por $350,000. Continué. Las ganancias se transfirieron a la cuenta del Henderson Construction Trust, lo que significa que pasaron a formar parte de mi herencia. La cara de Romy se puso blanca. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, la interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró fijamente los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta comercial? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, dejé que mis emociones cuidadosamente controladas se hicieran evidentes. Porque me estaba protegiendo. Wade se estaba asegurando de que, pase lo que pase, yo tendría seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? Preguntó Wade, con la voz ronca. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De que me echaran de mi propia casa. De los miembros de mi familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían que merecían. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo para que lo cambiara todo. Protestó Romy. Tu padre no se estaba muriendo cuando creó estos fideicomisos. Él estaba planeando. El hecho de que sintiera la necesidad de planificar para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía nuestra dinámica familiar. Sus manos temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Realmente no quieres tener un negocio de construcción. ¿Y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería permanecer en la familia. Se quedará en la familia.
Wade se quedará conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Romy desesperada. ¿Cómo vas a afrontar los pagos de la hipoteca? De la misma manera que tu padre pretendía con los ingresos de Henderson Construction. Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable. Margaret Morrison dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo y que me quedará mucho para mis gastos de manutención. Me levanté y me alicé el vestido. Creo que mencionaste algo sobre mudarte. Creo que sigue siendo una idea excelente. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarás un lugar encantador para empezar de nuevo. WDM me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no hablarás en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre lo hizo todo por mí. La interrumpí. Me amaba lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, incluidos mis propios hijos. Y ahora entiendo lo mucho que necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta, con el rostro contraído por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos contra esto, dijo. Lo impugnaremos todo. Eres bienvenida a intentarlo, respondí con calma. Pero debes saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y está debidamente documentado. Margaret Morrison es muy minuciosa y ya le ha entregado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, con una mezcla de confusión y dolor en el rostro. No lo entiendo, murmuró. Mamá, ¿por qué nos haces esto?, preguntó. No te estoy haciendo nada, Wade. Simplemente me niego a dejar que me lo hagas a mí. Cuando se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa. Mi casa. Por primera vez en décadas, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era completamente independiente económicamente. No le debía nada a nadie y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero, me había dado libertad. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de mi nueva cabaña frente al mar, viendo cómo el sol de la mañana dibujaba vetas doradas en el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando a los conocidos arroyos y sonidos de asentamiento de la vieja casa. La cabaña en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto. Para mi sorpresa, descubrí que tenía un gusto excelente, en lugar de los compromisos asumidos durante 32 años de matrimonio. Mientras tanto, Henderson Construction siguió prosperando bajo la dirección de Tom Bradley, quien me llamaba todos los viernes por la tarde para ponerme al día sobre los proyectos en curso. Los próximos contratos y los beneficios trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había cumplido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más contentos por la estabilidad. La cabaña, sin embargo, había sido un desastre. Durante mi investigación sobre propiedades en la costa de California, me enteré de que Nal la había comprado hacía 3 años a través del fideicomiso de construcción Margaret Morrison. Había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Nell para la jubilación de Myrtle cuando estuviera lista para Oceanair. Sin más agenda que la suya. Incluso después de su muerte, mi marido seguía cuidándome. Esa mañana, sin embargo, era especial. Mi abogado vendría a ultimar el último asunto de mi antiguo viaje. Wade y Romney habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso contratando a un costoso abogado especializado en derecho de la tercera edad y casos de explotación financiera, pero no les había ido bien. La investigación reveló que todos los acuerdos financieros de Noel eran completamente legales y se habían ejecutado correctamente. Además, la deuda de WDE con el negocio era mayor de lo que nadie había calculado inicialmente. Los intereses y las multas elevaban el total a poco más de $96,000. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. James Patterson, sin parentesco con Ellen del banco, era un hombre meticuloso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había representado desde el inicio de este lío, y su tranquila competencia había sido inestimable durante los momentos más estresantes. Buenos días, Myrtle, dijo,
acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo final para que lo revises, dijo, mientras yo le servía café de la prensa francesa que había aprendido a usar. Tomé otra pequeña libertad en mi nueva vida y me senté frente a él. ¿Cómo se tomaron los términos finales? La expresión de James sugería diversión controlada. Como era de esperar, el abogado de Woodhead argumentó con ahínco que las obligaciones familiares debían prevalecer sobre los contratos comerciales. Sin embargo, la ley es bastante clara en lo que respecta a las obligaciones de deuda. Después de 6 meses de disputas legales, Wade y Ramney aceptaron los términos del acuerdo. Estos reconocían la deuda completa y establecían un plan de pagos que se extendería a lo largo de 8 años. A pesar de esto, intentaron una vez más negociar una cláusula de condonación familiar. Durante la reunión final, James se vino abajo, alegando que Wade estaba destruyendo su relación con su único hijo por dinero. Le recordé que yo representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque puede que haya mencionado que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una disposición que me satisfizo especialmente. Si Wade y Ramney incumplían con los pagos, la empresa podría embargar legalmente los salarios de WDE y embargar cualquier propiedad que compraran. Esta red de seguridad garantizaba que recibiría lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo James, sacando un sobre aparte. Esto te llegó ayer. El sobre tenía la dirección escrita con la familiar letra de Wade. Dentro había una breve nota en papel normal. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo por esto, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que estaba haciendo papá. Tuve que perderlo casi todo para darme cuenta de lo mucho que había dado por sentado a Romy. Estoy recibiendo terapia matrimonial y tengo 2 trabajos para poder cumplir con el cronograma de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a volver a hablar conmigo. Lamento todo, Wade. Doblé la carta y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, me di cuenta, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias más que por la conciencia. ¿Alguna respuesta que quieras que transmita? Preguntó James. No. Si Wade quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, de forma gradual, constante y con el tiempo. Cuando James se fue, llevé mi café a la terraza y volví a leer la carta de Wiki. El dolor seguía ahí, no solo por Noel, sino por el hijo que creía haber criado y las relaciones familiares que creía que eran reales. Pero debajo de la tristeza, había algo más, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me resultaba familiar. Hola, señora Henderson, soy Linda Moesen, la hija de Margaret. Espero que no le moleste que la llame. Sí, recuerdo a Linda. Una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Margaret la había mencionado de vez en cuando durante nuestras reuniones. Por supuesto que no, querida. ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno, en realidad es como podría ayudarnos usted. Mamá me contó su situación. Cómo tuvo que reconstruir su vida después de, dificultades familiares. Estoy iniciando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera por parte de familiares, y me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su experiencia. La solicitud me tomó por sorpresa. No estoy segura de qué decir. Se sorprendería de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares, hijos adultos que se sienten con derecho a los bienes de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la bondad con debilidad. Su historia podría ayudar a otras mujeres a comprender sus derechos y a encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto por un momento mientras observaba a un pelícano bucear en busca de peces en la bahía. Hace 6 meses, yo era una viuda afligida que se enfrentaba a la falta de vivienda a manos de su propio hijo. Hoy, soy financieramente independiente y vivo exactamente donde quiero, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quiere que hable? ¿De verdad lo harás? Creo que lo haré,
pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un familiar cariñoso y ser un felpudo. También quiero hablar sobre la importancia de comprender tu propia situación financiera y sobre el regalo que me dio Nel cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a superar situaciones similares me parecía un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Nel como mi propia y difícil independencia. Esa noche, como todas las noches desde que me mudé a la cabaña, hice algo. Me senté en mi terraza con una copa de vino y miré la puesta de sol, tomándome un tiempo para apreciar el simple hecho de que esa vista, esa paz, esa libertad, eran completamente mías. Nadie podía quitármelas. Nadie podía expulsarme de mi propia vida. Nadie podía decidir que yo era desechable. La cabaña estaba en silencio, salvo por el ritmo del océano y el lejano canto de las aves marinas que se acomodaban para pasar la noche. Al día siguiente cuidaría de mi jardín. Tal vez conduciría hasta el pueblo para almorzar en el pequeño bistro donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda de WDE se saldaría con el tiempo, tanto si la gestionaba de forma responsable como si el negocio tenía que embargarle el sueldo. El acuerdo legal garantizaba que se haría justicia, independientemente de mis decisiones. Pero la verdadera victoria no fue financiera, sino el haber encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Mientras la última luz se desvanecía en el cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso por Noel. Dondequiera que estuviera, me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca me sintiera indefenso. Nunca dependería de la piedad de quienes me veían como prescindible. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que cuando llegara la prueba, tendría todo lo que necesitaba para superarla. El océano continuó su eterna conversación con la orilla amarilla, mientras yo me sentaba en mi propia casa, solo, cubierto, viviendo mi propia vida y entendiendo por fin lo que realmente significaba la libertad. Significaba no tener que volver a mendigar nunca más un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora siento curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta aquí abajo. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que seguro que te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.